Bueno, muy bien, seguimos en línea directa. El agradecimiento a todos los que nos envían mensajes permanentemente a través de las redes sociales. Bueno, el agradecimiento para todos ellos porque inclusive hasta nos aportan temas, ¿no? Que siempre lo decimos a esto, ¿no? Nos aportan temas que podemos desarrollar con profesionales y con especialistas aquí en el programa. Bueno, como lo dijimos en el bloque anterior, está con nosotros Juan Marcelo Encalada, que es reflexólogo. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Muy gracias amable. a vos. Bueno, el tema del estrés y su tratamiento con reflexología. Bueno, el estrés es un factor que produce un efecto adverso en el funcionamiento del organismo. ¿Cómo actúa allí la reflexología? Bueno, justamente, primero hay que empezar a hablar un poquito de qué se trata el estrés y de algunas consideraciones populares que se tienen acerca del estrés mismo. Habitualmente se considera que el estrés es negativo. En realidad, el estrés es un síndrome general de adaptación. O sea, el estrés nos permite a nosotros la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Eso, en definitiva, es el cambio que por ello quiero aportar en este sentido, que esto, bueno, ha sido estudiado por múltiples fisiólogos, principalmente relacionados con el ámbito deportivo y también con el ámbito médico. En este sentido, tenemos que decir que el estrés no es totalmente negativo. El estrés es positivo en una parte. Cuando el estrés, de alguna manera, alcanza ciertos niveles que se convierten ya en disfuncionales, ahí comienza el problema. Por eso que esa parte del estrés se denomina disestrés o distrés, también llamado. ¿Sería eso? El distrés sería el estrés negativo, ¿no? Es cuando ya se pasa, digamos, a otro estadio, totalmente diferente, en el cual el organismo, digamos, popularmente diríamos, está pasado de revoluciones, ¿no? O sea, el estrés habitualmente es normal y, por ejemplo, nos estresamos cuando vamos conduciendo el auto y de golpe vemos una luz roja, inmediatamente frenamos y eso ocasiona una serie de repercusiones no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Sentimos realmente que en ese momento necesitamos justamente realizar ciertas acciones que son, por lo general, absolutamente inconscientes. De golpe lo hacemos y son involuntarias. En ese sentido, el estrés precisamente nos lleva a adaptarnos. El problema es cuando estamos permanentemente bajo ese estado, ¿no? Claro. Permanentemente, hasta incluso durante el sueño. Claro. Y esto es lo más grave de todo. Claro, porque provoca insomnio también. Claro. Provoca insomnio, es uno de los síntomas. Exactamente, el estrés en definitiva es un síndrome, ¿no? Con una serie de signos y síntomas. Por ejemplo, un signo muy característico es la taquicardia. O sea, hay digamos, pruebas bioquímicas que demuestran precisamente de que hay un aumento muy importante del cortisol y de las catecolaminas, entre ellas fundamentalmente la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, eso ocasiona exactamente un efecto estimulador sobre el organismo. El problema es que en un momento determinado eso se convierte en algo totalmente disfuncional y empieza a generar enfermedades, ¿no? Por eso que la reflexología, nosotros ya habíamos comentado en el programa anterior, justamente el efecto que ocasiona fundamentalmente a nivel de lo que es la relajación. Entonces todos estos factores fundamentalmente bioquímicos, sabemos perfectamente de que esto genera un estado, podremos decir, en contra de este efecto estimulante, ¿no? Relaja el organismo la reflexología. Es uno de los efectos fundamentales que tiene la reflexología en cuanto al estrés. Y particularmente nosotros como reflexólogos tenemos diferentes puntos para hacer un diagnóstico, para saber si la persona está estresada en forma negativa, ¿no? Que después, si querés, lo podemos ver. Me gustaría que aclares qué se entiende por reflexología y cuáles son esos puntos que mencionás donde ahí acciona, digamos, si se está bien dicho, accionar la parte de la reflexología, ¿no? Bueno, habitualmente se piensa que la reflexología es un masaje. En realidad, en un concepto muy amplio, podríamos decir que sí, pero específicamente la reflexología es dígito, presión puntual, sobre puntos bien concretos, lo cual difiere de la concepción habitual de un masaje. Estamos más cerca de lo que habitualmente se considera digitopuntura china, ¿no? En ese sentido, porque son técnicas muy similares. Juan, perdón, yo te comentaba antes de empezar el programa que he leído bastantes textos donde hablan de masajes. ¿Por qué se especifica masaje? Bien, hay algunas corrientes dentro de la reflexología que se emparentan demasiado con el masaje. En realidad se realizan una especie de masaje sobre los puntos reflejos.
Pero en realidad la reflexología lo que hace, digamos, desde sus orígenes, es generar una presión puntual sobre puntos específicos de las zonas reflejas. Nosotros tenemos como zona refleja característica los pies, pero en realidad también tenemos las manos, ¿no? Tenemos el cuero cabelludo, tenemos la cara, tenemos los pabellones auriculares y el conducto auditivo externo como zonas reflejas. Por eso digo que la reflexología es mucho más que un simple masaje y es mucho más que un simple masaje en los pies, ¿no? Porque habitualmente se lo relaciona mucho con, claro, los pies. Con los pies. En realidad hay múltiples zonas reflejas prácticamente en todo el organismo, ¿no? Que podemos accionar. Hasta incluso durante finales del siglo XIX, principios del XX, los otorrinolaringólogos, había un grupo de otorrinolaringólogos fundamentalmente en Estados Unidos que practicaban una reflexología endonasal. O sea, con determinados aparatitos tocaban, digamos, la mucosa interna de la nariz y ahí justamente hay un mapa que representa todo el organismo. Y fundamentalmente lo han utilizado los otorrinolaringólogos y los ginecólogos, podríamos decir, de antaño. Claro. Hoy actualmente prácticamente no existe, digamos, no se utiliza. Pero sí se ha llegado a utilizar hasta incluso esa zona refleja, ¿no? Por eso que son múltiples zonas reflejas. ¿Y qué partes del pie, digamos, deben tocar para disminuir el estrés? Del pie, habitualmente, un punto fundamental que nosotros tenemos como reflexólogos se llama plexo solar. El plexo solar es un punto no solamente terapéutico, sino también diagnóstico. Como yo ahora no me puedo descalzar en este momento, podría, pero en realidad vamos a utilizar una zona refleja que está más a mano, precisamente las manos. El punto central de la mano, que tanto mano derecha como mano izquierda representan estos puntitos, el plexo solar, cuando uno realiza una presión con el pulgar de la otra mano, y habitualmente si uno realiza una presión moderada, ni fuerte ni débil, tiene que ser una presión moderada, habitualmente se siente como doloroso. Si ese punto se siente como doloroso, evidentemente la persona está en un momento, o por lo menos pasando, por lo que nosotros llamamos un estrés negativo, ¿no? ¿Cuál es la terapéutica? Precisamente la misma. Trabajar ese punto, por lo menos unos 30 segundos, tocarlo, simplemente presionarlo. Algunas personas, por ejemplo, toman la decisión de realizar algún tipo de circulito alrededor de ese punto, bienvenido sea, pero si uno toca el punto en forma puntual, puede llegar a generar un efecto positivo sobre el estrés, ¿no? Realmente genera una gran relajación. Y el otro punto muy importante es el punto de cerebro en la mano. Está justamente en la segunda falange del dedo gordo, en la cara palmar, se encuentra justo en el centro. ¿Cómo es la forma de trabajo? Es directamente presionando con el otro pulgar sobre la cara palmar de la segunda falange del dedo gordo, ¿no? Si duele, evidentemente el sistema nervioso se encuentra sobrepasado en ese momento. Habitualmente puede encontrarse este signo positivo, por ejemplo, cuando hay cefaleas. Cuando la persona tiene una cefalea muy importante, fundamentalmente puede ser retroocular, puede ser parietal, no importa, la persona cuando se toca este punto habitualmente es un punto doloroso. O sea que muchas veces se comparten, las técnicas diagnósticas, se comparten puntos con patologías diferentes, ¿no? O desequilibrios, porque por ahí nosotros en reflexología siempre tratamos de hablar de desequilibrios energéticos y no de patologías médicas, ¿no? Juan, decías de estrés negativo y yo leía, decía por un lado que la reflexología lo que hace es disminuye el estrés, pero no lo quita, no lo saca. ¿Esto es así realmente? Exactamente. No, en realidad nosotros no queremos quitar el estrés. Ajá. O sea, el estrés en su mínima expresión es absolutamente necesario. Lo que sí vamos a hacer es reducir el estrés negativo. ¿Para qué? Justamente para pasarlo a un estadio previo que tiene que ver con un estrés, podríamos decir, normal. Como habíamos dicho previamente, el estrés no es negativo de por sí, sí es negativo cuando el estrés se cronifica o alcanza niveles que realmente se convierten en, podríamos decir, iniciadores de patologías. Con la reflexología, ¿se llega a todo nuestro organismo? ¿Esto es así, digamos, tanto mente como cuerpo? Esto es totalmente, su completud, digamos. Totalmente. Más todavía, si hablamos de reflexología holística, que toma al ser humano, lo toma como un todo completo. Claro. Y ahí sí tenemos que hablar precisamente de que no solamente somos un cuerpo físico, sino también somos un cuerpo emocional,
un cuerpo mental y además tenemos un cuerpo todavía mucho más sutil, en donde si nosotros podemos detectar ahí un desequilibrio, podemos evitar muchas consecuencias hacia el resto, podríamos decir, de partes o de cuerpos que nos componen, ¿no? Que es el nivel, podemos decir, más sutil, que se llama energético. Si actuamos sobre ese cuerpo energético, nosotros tenemos precisamente mayor posibilidad de acción para que no se manifieste cualquier desequilibrio a nivel físico, ¿no? Esa es por lo menos la visión que nosotros tenemos, el paradigma que nosotros manejamos en reflexología, ¿no? Esta cuestión del holístico. Bien. Juan, ¿cuántos minutos de reflexología se necesitan para ir disminuyendo ese estrés negativo que comentás? Habitualmente siempre se plantea la idea de realizar una sesión. Por supuesto, lo que yo dije recién con respecto a este tipo de tratamiento, que es un tratamiento específico, puntual para una situación determinada, sí, bueno, eso se puede hacer en 30 segundos, se toca 30 segundos de un lado, 30 segundos del otro, y ahí se empiezan a ver los efectos. También tocar punto de cerebro, que es un punto muy importante, pero si uno quiere realmente hacer un trabajo integral con respecto al estrés desde la reflexología, necesitamos por lo menos una sesión semanal de unos 45 minutos a una hora y hacer por lo menos 8 sesiones, ¿no? De esa manera el trabajo realmente va a generar un cambio muy importante en la persona, ¿no? La persona realmente después de la sesión no solamente sale relajado, sino también sale con una serie de sensaciones que luego va a ir viendo que corresponden precisamente a efectos que la reflexología realiza en el organismo, ¿no? Y siempre decimos, yo siempre digo lo mismo, nosotros no somos médicos, tampoco somos kinesiólogos, nosotros tenemos otra profesión y lo que nosotros trabajamos es sobre la parte energética, no trabajamos sobre la parte física, no queremos curar enfermedades. Entonces, lo importante es realizar un tratamiento y eso, para hacer un tratamiento necesitamos realizar una serie de sesiones. Por lo general son entre 45 minutos y una hora aproximadamente. Bien. De la gente que viene a verte, ¿mucha gente con estrés laboral? Sí, prácticamente te digo, de la gente que viene a consultar por una cuestión de estrés, aproximadamente un 60, un 70% tiene estrés laboral. O sea, está en su trabajo y no quiere estar en su trabajo. O sea, lo tiene que hacer por un sueldo. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos justamente a trabajar sobre las zonas del estrés, la persona empieza a tomar conciencia de este hecho, ¿no? Que tal vez antes no ha tomado conciencia. Qué fenómeno que estás marcando, porque no es acá por la carga horaria laboral, sino por otro tema. No, digamos. Personas, por ejemplo, que tienen media jornada, vos decís, 4 horas, sin embargo, ya el solo hecho de pensar que tienen que ir al trabajo, ya los estresa. O sea que llegan estresados al trabajo, están 4 horas, después salen y siguen estresados. Y habitualmente tiene que ver muchas veces con el proyecto de vida que uno lleva, ¿no? Adelante. Por eso que la reflexología, al ser holística, la que nosotros practicamos, vuelve nuevamente a conectar al ser humano que nos viene a la consulta, realmente con aquello que quiere hacer, ¿no? O hasta incluso podríamos decir con su vocación, ¿no? Esto es un tema muy interesante, el tema de la vocación, y que es algo que no es voluntario, no es que uno toma la decisión de realizar o no tal o cual cosa, sino en realidad esto viene con uno, ¿no? Ya uno lo trae. El tema es descubrir qué es lo que uno viene a hacer precisamente en la vida, ¿no? Y bueno, la reflexología, podríamos decir, ayuda justamente a ese proceso. Importante es indagar, ¿no? Previamente, indagar a la persona que va por un motivo determinado, ¿no? Totalmente. Y cuando esto sucede, que la persona empieza a tomar conciencia, empieza realmente a darse cuenta qué es lo que necesita cambiar, realmente las consecuencias son maravillosas, ¿no? En ese sentido. Vemos el cambio muy importante en la persona y, por supuesto, los niveles de estrés bajan, pero de una forma increíble, ¿no? Ya los puntos que nos daban diagnóstico de estrés ya no lo dan. Entonces, evidentemente, ahí se comprueba que la persona hizo el cambio que tenía que hacer, ¿no? Juan, tenés la cámara allí, sí, de frente a vos. Bueno, ¿qué consideraciones vos detectás? Que yo no te pregunté, algunas consideraciones sobre el tema, sobre esto de la reflexología y el estrés negativo, todo esto, algo que no te haya preguntado, bueno, por ahí para darle información a la gente, ¿no? Sí, yo creo que principalmente me parece muy importante considerar que el estrés no es algo
que uno pueda controlar. Uno no lo puede controlar el estrés. El estrés sucede. Claro. Cuando sucede, digamos, el mensaje que yo les quiero dejar a los televidentes es que hay justamente formas de poder no solamente controlarlo, sino también llevar a un puerto totalmente distinto esa energía que se está gastando durante el proceso de estrés. O sea, podemos hacer algo positivo en ese sentido y dar un poco de esperanza, ¿no? En este sentido, porque nosotros estamos viviendo en una sociedad muy complicada, estamos pasando por momentos complicados, sin embargo yo creo que es muy importante tratar siempre de encontrar una salida a esto. Y las terapias complementarias, entre ellas la reflexología, podemos decir, es una buena terapia como para empezar a encaminarse por ese sendero. ¿Dónde te puede ubicar la gente? Bueno, me puedo ubicar en el Instituto Argentino de Reflexología y Terapias Complementarias. Está ubicado en calle Mitre, 577, piso cuarto, oficina 2. Y bueno, ahí no solamente realizamos atenciones personalizadas, sino que también estamos dando en este momento cursos de reflexología, cursos de masajes, constelaciones familiares, también estamos haciendo en el instituto, y bueno, gemoterapia, tenemos múltiples actividades, así que si la gente le interesa, por favor, envíen algún mensajito, me pueden encontrar en las redes como Juan Marcelo Encalada o Instituto Argentino de Reflexología y Terapias Complementarias. Si querés paso el número de teléfono. Sí, bárbaro. Sí, es 341-345-43-46. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo. Muy amable, gracias. No, por favor. Bueno, Juan Marcelo Encalada, reflexólogo, hablando sobre esto, ¿no? El estrés y su tratamiento con reflexología.